Vemos a un hombre sentado en la orilla de la cama. Una mujer frente a él lo mira amenazante, mientras parece quitarle los pantalones. Otra, detrás de él, le sostiene la mano y le cubre el rostro con su brazo, sonriendo con complicidad. Una tercera mujer acecha, frotándose las manos frente a la ventana. No tenemos claro qué sucede, pero parece una escena de abuso. ¿Qué harán después las tres mujeres con el pobre hombre? Al fondo vemos un pequeño oratorio con dos imágenes. La de la parte superior representa a San Jorge y el dragón. La leyenda cuenta que un dragón había anidado cerca de la fuente de agua de una ciudad. Los habitantes, para poder moverlo y acceder al líquido, ofrecían ovejas al dragón. Cuando las ovejas no bastaron, comenzaron a realizar sacrificios humanos, eligiendo al azar entre los habitantes del pueblo. Hasta que un día salió sorteada la princesa de la ciudad. Instantes antes de ser devorada, aparece San Jorge, quien mata al dragón y salva a los pobladores. La imagen de la parte inferior muestra la fábula de El lobo y la cigüeña. Un lobo que se atraganta con un hueso pide ayuda a una cigüeña, prometiendo recompensarla si le salva la vida. La cigüeña, tras realizar la operación, demanda su pago. El lobo, mezquino y traidor, le dice: «Da gracias que no te devoré mientras tenías tu cabeza dentro de mi hocico». El título de este cuadro es La familia. Fue pintado por la artista portuguesa Paula Rego en 1988. Muchas de las pinturas de Rego mezclan escenas autobiográficas con fantasía. El año que pintó La familia coincide con el último año de vida de su esposo, el también pintor Victor Willing. Willing fue diagnosticado con esclerosis múltiple a los 38 años, una larga enfermedad que fue deteriorando lentamente sus capacidades motrices. Un hombre antes lleno de energía estaba entonces en las etapas terminales de su enfermedad, más o menos sentenciado a guardar cama y dependiente de otros para cubrir sus necesidades. Durante algunos años, Rego ilustra la relación con su esposo en pinturas en las que una mujer cuida de un perro. Lo afeita, le da de comer, lo viste y juega con él. Si queremos, podemos leer estas imágenes simplemente como una muchacha que juega con su mascota, o podemos verlas como símbolo de la complejidad de las relaciones humanas. Rego dice: «Los perros son muy dependientes de sus amos, pero también pueden morder». A finales de los años 80, deja de emplear al perro como modelo y se atreve a pintar a su marido directamente. Rego cuenta que el cuadro de La familia antes se titulaba La resurrección. La hija pequeña reza frente a la ventana, orando para que un milagro suceda, mientras su hermana mayor, que ayuda a vestir a su padre, intenta revitalizarlo frotando su cuerpo al de éste. Espera que su proximidad lo estremezca y recupere así su movilidad. Es la desesperación de ver a un ser querido sufrir y buscar reanimarlo de cualquier manera. Lo cotidiano de la anécdota no resta crueldad a la escena. Las mujeres no abusan del hombre, lo ayudan a vestirse. Pero cualquiera que ha estado cerca de una persona que requiere de cuidados sabe lo difícil que son estas situaciones. Conllevan una mezcla de afecto e impaciencia, amor y resentimiento, esperanza y cansancio. La pintura de Rego nos revela la vida, con sus dificultades, placeres y enigmas.